Buenas saludos. Buenas tardes, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Daniel Sanabria, soy ginecólogo oncólogo de la Fundación Santa Fe Bogotá y Clínica Nogales. ¿Dónde se encuentra actualmente trabajando además de la Clínica Nogales? Fundación Santa Fe Bogotá. ¿Cuántos años lleva ejerciendo su profesión? En ginecología aproximadamente 10 años. Bueno, en cuanto a la pastilla del día después, sabemos pues obviamente que es un mecanismo de emergencia. ¿Qué además de esto debemos saber sobre este método? Pues precisamente lo que tú dices es algo muy importante, es un mecanismo de emergencia. No es un medicamento para utilizar de forma habitual o de forma seriada, sino simplemente en casos exclusivos de emergencia. Sirve para evitar la implantación del óvulo fecundado y pues por eso es un mecanismo eficaz para la anticoncepción de emergencia. Perfecto. ¿Para qué sirve este medicamento específicamente? Lo que hace es producir unos cambios hormonales a nivel del útero específicos, evitando que se implante el embrión. ¿De acuerdo? Hay muchos métodos de anticoncepción, los métodos de barrera que evitan que el espermatozoide llegue, hay otros anovulatorios que evitan que el ovario como tal produzca los óvulos. Este hace que ante una condición de emergencia se produzca, se haga un ambiente hostil para que el óvulo fecundado se pueda implantar y pues por ese mecanismo se hace una anticoncepción. ¿Cuándo se recomienda usar este método anticonceptivo? Únicamente en casos de emergencia. Correcto. ¿Quiénes deben usar esta pastilla y quiénes no? Mujeres, obviamente que están en edad fértil, ¿de acuerdo? Que cumplen esa característica que es anticoncepción de emergencia. Se debe utilizar entre las primeras 12 a 24 horas, que es donde mayor potencial tiene efectividad. Ya después de cierto tiempo, de las 24 a 48 horas, la efectividad disminuye bastante. ¿Y cuál es la edad fértil de la mujer? Nos consideramos mujeres en edad fértil una vez que ha llegado su menarquia o su primera menstruación, son potencialmente hasta la menopausia, pero generalmente las consideramos en edad fértil más o menos entre los 15 y los 45 años, que son las edades donde la mayor tasa de embarazo se produce. ¿Esta pastilla al día después tiene efectos secundarios? Como todos los medicamentos, tienen una carga hormonal bastante importante. Este medicamento tiene una carga importante de progestágenos, entonces puede causar alteraciones tanto del ciclo menstrual inicialmente, entre sus efectos locales, puede producir síntomas gastrointestinales como náuseas, vómito, puede producir estreñimiento, puede producir dolor de cabeza, síntomas generales. Y pues son los que más frecuentemente están asociados a este tipo de medicamentos. ¿Qué mitos existen acerca de esta pastilla al día después? Mitos: que hay mala utilización porque se utiliza como método de planificación a largo plazo, es decir, cada vez que tiene una relación pues lo utiliza y ese no es el deber ser de las cosas porque el ciclo menstrual entra en un descontrol y que no es adecuado para la paciente. Hay otros mitos sobre la utilización 3 o 4 horas después del acto, pues ya no tiene ningún sentido, está para la utilización dentro de las primeras 12 a 24 horas, máximo las 48, pero ese es donde principalmente actúa. Ya después se producen cambios que son inevitables. ¿Está en contra de la pastilla del día después? No, es una pastilla pues que eso es algo muy personal, ¿no? Cuando nos metemos en estos temas, pues tiene una carga ética muy importante. Yo no soy quien para definir eso. Cada persona, cada religión, cada culto, cada fragmento de la sociedad tiene como una definición específica de cuándo empieza la vida. Entonces hay muchas, y esto daría para sentarnos a hablar una hora de bioética y saber, pero pues es una medida eficaz en caso de algunas mujeres, como en caso de violaciones, ¿de acuerdo? En caso de pacientes que por alguna medida no pueden quedar embarazadas y por alguna enfermedad importante, entonces pues es un método que nos ayudaría con ese tipo de pacientes, pero es una cosa muy controvertida, ¿no? Eso va de cada uno. Pero en cuanto a la posición personal No tengo ningún problema. y profesional, Tampoco. ok,
¿Usted formula esta pastilla del día después? Por mi campo no es muy frecuente, ¿de acuerdo? Porque me dedico mucho más a la oncología, pero pues es muy normal, porque ni siquiera ya requiere fórmula médica, muchos pacientes se acercan y la adquieren sin ningún tipo de complicaciones. Generalmente también lo formula el médico de primer nivel, tanto en medicina general como en ginecología general, y no tiene ningún problema. ¿Es verdad que las mujeres no optan por pedir la fórmula médica para esta pastilla del día después? Muchas no lo hacen, ¿de acuerdo? A veces es difícil y el sistema de salud pues no brinda una atención tan inmediata para que ellos lo puedan hacer. Entonces terminan yendo a la droguería y la compran. ¿Cómo se debe solicitar este medicamento y a quién? Hay varias presentaciones. Idealmente, lo que uno recomendaría es que un médico lo formule, previa una historia clínica y que tenga una indicación adecuada. Ese sería el orden de las cosas. ¿Está de acuerdo con la venta de la píldora sin fórmula médica en las droguerías? No, por lo que como todo medicamento puede llegar a tener complicaciones o efectos adversos. Entonces, siempre que hay una formulación o un acto médico debe estar sustentado en una historia clínica. ¿Está de acuerdo con que la píldora, es decir, qué opina acerca del manejo gratuito de la píldora en países como Chile o Argentina? Discutido, no conozco muy bien el sistema de esos dos países. Lo que intentan es pues, hacer un control sobre su natalidad y que haya una menor tasa de embarazos no deseados. Pero pues tocaría mirar muy bien la regulación de cada país y no lo conozco, por eso no puedo hablar de ello. ¿Está de acuerdo con que de pronto se implementara un sistema gratuito de la píldora del día después en Colombia? Debe ser gratuito, pero bajo una supervisión médica. ¿Qué tan informadas están las pacientes que ve acerca de este método anticonceptivo? Generalmente no están informadas, por eso deben tener una atención médica. ¿Qué métodos de planificación aconsejaría? Hay muchos y depende, no es el método, no es que haya un método mejor que otro, sino que la paciente se adapte mejor a su método. Si hay pacientes que no toman anticonceptivos orales o no olvidan tomar sus pastillas, pues no es un buen método. Si hay pacientes que ya tienen hijos o prefieren tener un dispositivo intrauterino, una T, se puede utilizar eso. Si es más factible utilizar inyecciones, pues depende más de la indicación y de los efectos adversos que pueda ocasionar en cada paciente. ¿Desde qué edad cree que se debe comenzar a planificar? Desde que inicia su vida sexual. ¿Alguna vez ha tenido alguna paciente con un caso extraño o anécdota sobre la pastilla del día después? Todas. ¿Cuál sería la más No, son recordada? muchas, pero pues es muy difícil. Generalmente lo que uno ve es que se lo toman fuera del tiempo o lo cogen de método de planificación para todos los viernes y eso, pues, es muy difícil. ¿Qué consejo daría a las mujeres que usan o están usando esta píldora? No, que simplemente es de emergencia, que su sexualidad es única, que deben procurar tener su vida sexual dentro de parámetros que estén acordes a su formación, que sea una formación adecuada, que sea consentida, que su sexualidad sea consentida, porque aquí es donde nuestro mal de la sociedad es esto, que no hay una sexualidad consentida o no hay los suficientes valores para ejercer una sexualidad. Entonces eso es básicamente. ¿Y como método médico cree que es responsable el uso de este método actualmente? Es un método con indicaciones precisas y condiciones exactas. Es un buen medicamento en ese tipo de condiciones. Muchísimas gracias. No, a ti. Chao. I just gotta know